como te mencionaba, para nosotros es la continuidad de lo que manifestamos o declaramos al término del año 2025. El año 2025 cerramos el año declarando un ebenecer para nosotros como iglesia, como familias. Y creímos, amada iglesia, que era el comienzo de algo nuevo para nosotros, que ese ebenecer significaba una nueva temporada para nosotros. Orando, amada iglesia, hace algunas semanas atrás Dios ponía en mi corazón un sentir, y sobre ese sentir, amada iglesia, quiero predicar y llevar a tu corazón el desarrollo o la visión que tenemos como iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. O para nosotros, amada iglesia, creo yo que no es ningún secreto, amada iglesia, que vivimos en un mundo lleno de conflictos, un mundo lleno de adversidades, guerras, hambruna, egoísmo. Hay tantas situaciones, amada iglesia, que de alguna manera directa o indirectamente también pueden afectarnos a nosotros, amada iglesia. La palabra de Dios revela, la palabra de Dios no oculta, la palabra de Dios dice que en el mundo habría aflicción. La palabra del Señor dice que muchas serían las aflicciones del justo. Inclusive la palabra del Señor habla y dice, Señor, le hablaba Jesús a su Padre, no te pido que los quites del mundo, por consiguiente, más te pido que los guardes de él. La palabra del Señor también decía, bienaventurados son aquellos que sufren a causa de mi nombre, amada iglesia. Así que la iglesia de Cristo Jesús, de alguna manera, tenemos que tener por sabido que vivimos en un mundo, en una tierra que de alguna manera lo que acontece puede llegar a afectarnos, a desestabilizarnos. Pero más allá de eso, amada iglesia, yo creo que es importante recordar que Cristo Jesús es por nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién podrá hacernos frente, amada iglesia? La iglesia de Jesucristo se debe de caracterizar por algo, y con esto quiero llevar a tu corazón lo que quiero hablarte. El Espíritu de Dios ponía en mi corazón hace unas semanas atrás que la iglesia de Jesús debería ser una iglesia que camine, que avance, que marche en pos del plan y el propósito que Dios tiene para ella. Así que en el nombre de Jesús, yo hoy quiero llevar a tu corazón este tema y el desarrollo de lo que vamos a hablar estos primeros 4 domingos del mes de enero, y vamos a estar recordando a lo largo de este año 2025, y tiene que ver con el tema avanza 2026, y tiene que ver con la palabrita esta hermosa que el Señor me ponía en mi corazón, es de avanzar. Hay situaciones que a lo largo de nuestra vida yo creo que todos padecimos, y te narraba, iglesia, en el último servicio del año 2025, que si alguien perdió algo irreparable fui yo. Pero de alguna manera eso me lleva a mi corazón, que nada debe detener el plan y el llamado que Dios tiene en mi vida. Debo de continuar, debo de avanzar, porque mañana será mejor que hoy. Y estoy convencido que Dios está ahí esperando, mi amada iglesia. Yo lo creo para mí y lo creo para tu casa. Así que quiero desarrollar este tema introductorio bajo ese tema, avanza. Y déjame decirte que cuando Dios ordena que nos movamos, cuando Dios nos ordena que avancemos, los milagros empiezan a suceder, amada iglesia. Este año, amada iglesia, este año 2025, quiero llevar a cada corazón de cada familia, que haya un despertar, amada iglesia, que podamos entrar a este año con nuestra fe, pero que nuestra fe esté en movimiento, que nuestra fe sea una fe activa. Y claro, entendiendo, amada iglesia, que habrán momentos, y eso quiero llevarte a tu corazón hoy, que habrán momentos, amada iglesia, en los que orar ya no será suficiente si no estamos dispuestos a obedecer y avanzar conforme a la voz de Dios. Alguien diga amén a eso, iglesia. Mira, habrán momentos de este año que orar no será suficiente si no obedeces y si no avanzas de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios en tu vida, amada iglesia. Así que hoy, para una vez más llevar a tu corazón un poco el contexto de estos pasajes que leímos. Éxodo capítulo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, amada iglesia. Y para entender un poco más este contexto, yo creo que para todos nosotros es familiar lo que acontecía con ese pueblo. El pueblo de Israel, amada iglesia, estaba enfrentando
uno de los momentos más críticos de la historia del pueblo de Dios. Atrás de ellos, amada iglesia, estaba Egipto. Egipto era simbología de la esclavitud con la cual ellos habían vivido. Había un pasado, amada iglesia, a sus espaldas. Por delante, aquel pueblo se estaba enfrentando a un mar rojo, un obstáculo imposible, seguramente de atravesar, amada iglesia. A sus costados era una zona desértica, era un desierto. Aquel pueblo estaba rodeado de desierto, a su derecha, a su izquierda. Y seguramente en su corazón eso también llevaba incertidumbre, amada iglesia. Humanamente, déjame decirte que no había salida para aquel pueblo, pero espiritualmente Dios ya había decidido el milagro. Alguien dígame a eso, amada iglesia. Y déjame decirte, llevar a tu corazón, el milagro, amada iglesia, ese milagro no se iba a manifestar hasta que el pueblo avanzara. Ese milagro no se iba a manifestar en aquel momento si el pueblo permanecía detenido o estancado o inmóvil o paralizado, amada iglesia. Por eso la orden del Señor: avancen, marchen, amada iglesia. Y esto es bien importante para todos nosotros. Cuando analizas desde el corazón, desde el espíritu, lo que el Señor estaba narrando y diciendo. El Señor, es impactante lo que Dios determina o dicta en aquel momento. En ningún momento ves a Dios diciendo, oren más. En ningún momento ves a Dios diciendo, espera un poco. En ningún momento ves a Dios diciendo, analiza la situación. Dios dicta y dictamina algo radical para aquella iglesia, algo directo y desafiante, amada iglesia. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y yo he venido a decirte, amada iglesia, que tú tienes que marchar, tienes que avanzar, tienes que caminar, tienes que moverte, amada iglesia. Este año 2026, mira, este año 2026, aperturamos este año. Y este año, amada iglesia, no inicia plácidamente o cómodamente para el mundo y para la iglesia. Los acontecimientos, los sucesos que pasan en las naciones tarde o temprano pueden afectarnos a nosotros. Así que este 2026 no inicia cómodamente para muchos de nosotros, amada iglesia. Este 2026 inicia o se abre únicamente, o nosotros vamos a manifestar la bendición para nuestra vida únicamente obedeciendo a Dios. Mira, amada iglesia, este año 2026 yo creo que todos queremos de alguna manera bendición de Dios para nuestra vida. Queremos conquistar, queremos ir, amada iglesia. Pero déjame decirte que todo lo que está en tu corazón para este año no se va a llevar a cabo, no lo vas a alcanzar si te detienes o si tienes miedo o si te paraliza la situación, amada iglesia. Las bendiciones de Dios se van a alcanzar únicamente a través de una fe que se mueve, una fe que avanza, una fe que marcha, amada iglesia. En el nombre de Jesús, que esa fe te acompañe, que esa fe sea suficiente para que des ese paso a lo porvenir, a lo que Dios tiene para ti, para tu casa y para tu familia. Amada iglesia, Dios me mandó a decirte, avanza. Es tiempo de avanzar, amada iglesia. Y avanzar no es únicamente moverse. Avanzar no es únicamente caminar sin rumbo, sin dirección. Avanzar, amada iglesia, primeramente es obedecer la voz de Dios, aun cuando el camino no esté claro. Mira, y esto es bien hermoso. Hebreos capítulo 11 y verso 8 es algo que hemos predicado, todos conocemos. Dice que por la fe Abraham obedeció salir de aquella tierra sin saber a dónde iba, amada iglesia. Así que hoy, en el nombre de Jesús, tú tienes que avanzar, aunque el caminar parezca incierto, pero tienes que tener la seguridad que Dios va delante de ti, amada iglesia, que las circunstancias pueden estar ahí, pero mayor es Cristo Jesús que está con nosotros. Aleluya. Alguien puede darle palmas a Dios en esta mañana. Mira, amada iglesia, este tema es bien hermoso, avanzar. Cuando avanzamos, amada iglesia, cuando te empiezas a mover, los milagros empiezan a obrar en tu vida y en tu favor, amada iglesia. Dios ordena en esta mañana que avancemos, aun cuando el panorama que tenemos por delante parece imposible.
Éxodo, su capítulo 14, y esa narrativa, amada iglesia, nos muestra a un pueblo, amada iglesia, estaba ese pueblo dominado por el miedo. En los pasajes puedes leer el capítulo 10 al 12, cuando el faraón dice que se acercó a aquel pueblo. Los hijos de Israel dice que alzaron sus ojos y los vieron, porque aquel ejército venía contra ellos. Por lo que los hijos de Israel, dice, temieron, tuvieron temor en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. Mira, amada iglesia, ese pueblo, al ver la situación a la cual se estaban enfrentando, había un ejército a sus espaldas, un mar, un desierto, había una incertidumbre en aquellos corazones. Tenían temor, amada iglesia. Había un panorama improbable, imposible de sobrellevar, amada iglesia. Estos pasajes deben de hablar a nuestro corazón y hacernos entender que Dios, di conmigo, Dios no negocia con el miedo, amada iglesia. Dios confronta la inmovilidad y la parálisis de aquel pueblo. Dios les manda decir que marchen. Y tal vez, amada iglesia, tú inicias este año con temor, con miedo, con incertidumbre, pero Dios hoy viene a decirte que avances. Mira, déjame decirte, yo no sé si tú habías analizado este pasaje. Mira, el mar no se abrió primero. La orden vino antes que sucediera el milagro. La orden fue: avancen. Pero nosotros, amada iglesia, muchas veces nosotros, la iglesia de Jesucristo, muchas veces queremos ver el camino abierto antes de obedecer. Aleluya, mira qué hermosa es la palabra del Señor. Dios no siempre, amada iglesia, Dios no siempre va a quitar los obstáculos, o Dios no siempre quita el obstáculo. A veces Dios se va a glorificar abriendo camino en medio de tus obstáculos. Alguien diga amén a eso. Mira, así es como obra Dios. Mira, pero muchos de nosotros queremos ver ese camino abierto, pero no queremos obedecer a la voz de Dios. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer a Dios, amada iglesia. Este año 2026, pueblo, iglesia, yo creo que, como bien la narrativa te decía, para nadie es un secreto. El mundo yace bajo el maligno. No pretendamos que los días van a ser mejores en esta tierra, amada iglesia. Este año 2026 no se trata de evitar esas dificultades. No se trata, amada iglesia, que no vamos a tener contratiempos, sino este año 2026 se trata, amada iglesia, de aprender a avanzar con Dios en medio de los obstáculos, en medio de la incertidumbre, amada iglesia. Este año se trata de que avancemos confiadamente, que porque muy grande sea el problema, es Dios contigo. Y si Él lo dijo, Él lo hará, iglesia, aleluya. La palabra del Señor, el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, decía que por fe andamos. Nosotros no nos movemos por vista, caminamos en fe, amada iglesia. Así que tú tienes que visualizar que en medio de la circunstancia es Dios que va delante de ti obrando y obrando un milagro. Cuando tú avanzas, el milagro te sigue. Cuando tú avanzas, el milagro se produce, aleluya. Cuando tú caminas, Dios viene a manifestar la sanidad, porque Dios bendice al que camina con Él, amada iglesia. Y si hoy te dice que camines, que enfrentes, que vayas, es porque Dios está contigo, amada iglesia, aleluya. Mira, amada iglesia, avanzar es una respuesta a nuestra fe. Avanzar no es una respuesta a nuestras emociones, iglesia. Mira, Israel, ese pueblo que tú puedes leer ese capítulo, tú conoces la historia. Israel estaba emocionalmente quebrado o fracturado, pero Dios no gobierna, o Dios no se manifiesta por emociones. Dios gobierna con propósito, iglesia. La fe verdadera no espera sentir seguridad para obedecer, porque en medio de las circunstancias le cree a Dios que lo ha dicho y lo ha declarado, amada iglesia. La fe verdadera obedece. La fe verdadera da seguridad y el milagro viene después, amada iglesia. El salmista lo decía de esta manera en el Salmo 37 y el verso 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Mira, amada iglesia, este año 2026 no vamos a caminar por sentimientos o por el simple hecho de que a ver qué pasa, amada iglesia.
sino vamos a caminar con la convicción que Cristo Jesús está con nosotros, amada iglesia. Este año 2026, iglesia y pueblo de Dios, habrán decisiones seguramente que no se sentirán nada cómodas para nosotros, pero si esas decisiones las tomas en fe, déjame decirte que esas decisiones siempre serán las correctas, amada iglesia. Si tú tomas decisiones en fe, Dios siempre va a respaldar, amada iglesia. Una fe verdadera es aquella que obedece aún cuando nuestro corazón tiembla o tiene miedo, amada iglesia. Por eso Dios le dijo a aquel pueblo: marchen, aun cuando aquel pueblo tenía temor. Y lo mismo es para cada uno de nosotros, para cada familia. Avancen, amada iglesia. Una fe verdadera es aquella que obedece aún cuando su corazón tiene miedo. Aleluya. Levanta tus manos y dile: yo avanzaré en el nombre de Jesús. Yo avanzaré en el nombre de Jesús. Aleluya. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, su capítulo 1 y el verso 7, el apóstol Pablo le decía: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de Dios está contigo, el espíritu de Dios está sobre ti, amada iglesia, y nada te va a detener. Avanza, ten la convicción y la seguridad que Dios es contigo, Dios es con tu casa, Dios es con tu familia, iglesia. Así que en esta mañana alguien puede darle palmas a Dios y glorificar. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Habrá algo más grande que el Dios que adoramos? ¿Habrá algo imposible para el Dios que glorificamos, amada iglesia? Mientras el pueblo avanza, Dios pelea por ti, iglesia. Mientras tú avanzas, Dios pelea por ti, amada iglesia. Éxodo, su capítulo 14 y el 19, el verso 19 en adelante dice, mira, y puedes leerlo conmigo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios, el verso 20, y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, amada iglesia. Mira, el ángel de Dios, el Espíritu de Dios se mueve cuando el pueblo de Dios empieza a obedecer, cuando el pueblo de Dios empieza a avanzar, amada iglesia. Dios va a pelear para aquellos que le obedecen. Al día yo le obedeceré a Dios. Mira, Dios va a pelear por todos aquellos que le obedezcamos a Él, amada iglesia. Mira, el cielo se va a activar cuando nosotros, como la iglesia de Jesús, empecemos a caminar y empecemos a avanzar, amada iglesia. Este año Ministerio Evangélico Manuel va a avanzar, va a seguir con el plan y el propósito por el cual fue establecida en esta tierra, amada iglesia. Tú y tu casa deben de avanzar y caminar para cumplir el plan y el propósito para el cual Dios te estableció en esta tierra, amada iglesia. Cuando tú avanzas, el ángel de Dios te acompañará, el ángel de Dios peleará contigo. Pero hoy te digo, muévete, avanza, amada iglesia. Avanza, amada iglesia, que ninguna circunstancia detenga lo que Dios ya estableció para ti. Muévete, iglesia. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, dice la palabra ahí en Éxodo, su capítulo 14 y el verso 14. Iglesia, no avances solo. No camines solo, amada iglesia. Avanza tomado de la mano de Dios, pero avanza. Avanza, amada iglesia, confiando que Dios va delante de ti como poderoso gigante, derribando, quebrantando toda obra de maldad. Avanza, amada iglesia, que la circunstancia no te detenga, que lo que hoy estás pasando no te detenga, porque mayor es el plan de Dios para tu vida de lo que hoy probablemente estés pasando o padeciendo, amada iglesia. Déjame llevarte a tu corazón. El que obedece a Dios, amada iglesia, nunca va a caminar solo, va a caminar con Él. Y Él es el Todopoderoso. Alguien diga amén a eso. Él es el que va abriendo camino, amada iglesia, aleluya. El que obedece a Dios jamás va a caminar solo, amada iglesia.
caminará con el Shaddai, el Todopoderoso, el hacedor de maravillas, de milagros, de prodigios, nuestro sanador, nuestro libertador, aleluya. En cada circunstancia hay una respuesta de Dios para tu vida, aleluya. Jehová Raja, Jehová Nisi, cantábamos, aleluya. En cada circunstancia que tú puedas atravesar este año, Dios ya tiene una respuesta para ti. Dios ya preparó algo para ti. El milagro está ahí, iglesia. Solo avanza, muévete, camina. Dios está esperando por nosotros, iglesia, aleluya. Mira, iglesia, pueblo de Dios, familias, este año seguramente nos vamos a enfrentar a situaciones que tal vez nos van a hacer querer detenernos, pero nosotros debemos de creerle más al que dice que va delante de nosotros que la circunstancia que está delante de nosotros, amada iglesia. Dios va a respaldar a aquel que confía lo suficiente en Él como para avanzar, iglesia. Mira qué hermoso. Dios va a respaldar a aquel que confía lo suficiente como para dar ese paso, aleluya. Dios va a respaldar, amada iglesia, a aquellos que le crean, a aquellos que caminen, a aquellos que avancen en obediencia a Él. Si Él dice marchen, yo marcho, aleluya, porque Él lo ha dicho. Así que en esta mañana esta palabra es únicamente para aquellos que estén dispuestos a confiar en Él lo suficiente para decir yo avanzo en el nombre de Jesús. Alguien lo podrá decir en esta mañana. Alguien podrá declarar que yo avanzo en el nombre de Jesús. Mi familia avanza en el nombre de Jesús. Mira, amada iglesia, eso es lo que va a respaldar Dios a lo largo de este año. Déjame llevar a tu corazón, iglesia. Avanzar de alguna manera también implica dejar atrás algo. Avanzar a lo porvenir, a lo que Dios tiene para nosotros, implica dejar algo, soltar algo, amada iglesia. Tú conoces el relato de este bello verso, de esta bella historia, amada iglesia. Israel había salido de Egipto, pero aún Egipto seguía viviendo en la mente y en los corazones de aquellos hombres. Éxodo, su capítulo 14 y el verso 12 dice: ¿no es esto lo que te habíamos hablado en Egipto? El pueblo, ese pueblo de Israel, aún tenía en su corazón todo lo vivido en Egipto, amada iglesia. Déjame llevarte algo a tu corazón, iglesia. Dios no solo quiere sacarnos de nuestro pasado, quiere sacar el pasado de nosotros, amada iglesia. Déjame decirte algo, iglesia, familias. No podemos avanzar si aún miramos hacia atrás. No podemos caminar si aún miramos hacia atrás. Y muchos, de alguna manera, debemos este año aprender a soltar. Alguien diga: yo voy a soltar todo aquello que me detiene. Mira, amada iglesia, muchos debemos de aprender a soltar. Debemos de soltar el pasado, a soltar las cadenas, a soltar todo aquello que no nos edifica y sobre todo no vivir de añoranzas, amada iglesia. Yo era, yo tenía, a mí me hicieron, a mí yo hacía, amada iglesia, aleluya. Es tiempo de avanzar y dejar el pasado donde corresponde. El pasado es pasado y debe de estar ahí, amada iglesia. Por eso este año 2026 también es el año en el cual nosotros debemos de renovar nuestra mente. Este año nos va a exigir a nosotros renovación de pensamiento. Romanos capítulo 12 y el verso 2 habla de esa renovación, amada iglesia. Dios, déjame decirte algo, iglesia. Dios no puede llevar a un pueblo que vive o que añora un pasado a una tierra prometida, amada iglesia. Dios no te puede llevar a la tierra prometida si aún estás añorando tu pasado, amada iglesia. Dios no puede llevar a un pueblo a lo que ya tiene preparado si el pasado aún vive en ti, si hay cadenas que te atan a tu pasado. Este es el año de soltar. Dios quiere bendecirte, entregarte algo a ti, iglesia, pero es tiempo de dejar, es tiempo de soltar, es tiempo de caminar, de renovar nuestro entendimiento, renovar nuestro corazón y decir: estoy listo para lo nuevo de Dios en mi vida, amada iglesia. No se puede avanzar cargando, inclusive, iglesia, si se las vas a dar, dáselas con todo tu corazón. Iglesia, no podemos avanzar cargando patrones del pasado, patrones que no nos edifican, costumbres del viejo hombre. Iglesia, este año es tiempo de renovar todo lo que es de nosotros. Iglesia, este año 2026 Dios nos va a exigir una transformación que empieza en nuestro interior, no solamente un cambio de temporada.
Los días terrenales caminan, avanzan, pero si nosotros no somos renovados, iglesia, nunca vamos a alcanzar lo que Dios ha prometido para nosotros. Así que en este año 2026 Dios nos exige una transformación, pero esa transformación debe de iniciar en nuestro corazón. Es tiempo de soltar, es tiempo de dejar ir aquello que te ata, aquello que te impide continuar y crecer en tu llamado. Es tiempo de decirle: Señor, es pasado. Yo me enfoco en el llamamiento supremo que tú tienes para mí. Avanzo a lo que tú tienes para mí, a lo nuevo de Dios. Iglesia, el avanzar abre el camino, o abre un camino que nadie puede cerrar, amada iglesia. Yo no sé si alguien lo creó en esta mañana. Mira, iglesia, los versos 22 y 21 de este capítulo 14 de Éxodo dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mira, amada iglesia, cuando el pueblo de Dios avanza, el mar se abre, amada iglesia. Alguien dice amén a eso. Mira, cuando el pueblo avanza, el mar se abre. El camino para aquel pueblo estaba, el camino no estaba totalmente visible, iglesia, pero ese camino ya estaba preparado por Dios. Aleluya, alguien tiene que recibirlo en esta mañana. Aunque tu caminar, tú no lo puedas visualizar, iglesia, Dios ya lo preparó. Dios ya está ahí. Dice la palabra que Él preparó de antemano planes de bienestar para ti, para tu casa, para tu familia. Solo debes de avanzar, aunque hoy todo lo que veas no sea visiblemente correcto. Avanza, hay un camino próspero en Él para ti, para tu casa, para los tuyos. Este 2026, aquel que avance, se le va a abrir un camino, amada iglesia, que nadie podrá cerrar. Aleluya, yo lo creo para esta casa. Esta casa avanzará y se abrirán mares en el nombre de Jesús. Yo lo creo. En medio de la adversidad Dios se va a manifestar, porque Dios lo dijo. Yo lo creo para esta casa. Mira, el mar se abrió únicamente cuando el pueblo le obedeció. El mar no se abrió antes. Dios dictaminó: marchen, avancen, y el mar se empezó a abrir, amada iglesia. Así que esta palabra es para todos aquellos que hoy están dispuestos a obedecer la voz de Dios. Isaías capítulo 43 verso 19 dice: he aquí, yo hago cosa nueva, abriré camino en el desierto, amada iglesia. Y esa palabra tiene que tener cumplimiento para nosotros en este año 2026. Aunque nuestros ojos vean un desierto, aunque nuestros ojos vean un ejército a nuestra espalda, aunque nuestros ojos vean la incertidumbre a nuestros costados, la palabra del Señor dice que Él abrirá camino en el desierto. Hoy Dios está abriendo un camino para ti, para tu casa, para tu familia. Tienes que obedecer. Es momento de obedecer a Dios y la voz de Dios, amada iglesia. Pueblo de Dios, este año 2026 será un año de caminos nuevos para tu familia. Este año 2026 será un año de caminos nuevos para Ministerio Evangélico Manuel y para cada familia, amada iglesia. Pueblo de Dios, donde parecía un final, donde todo parecía terminar para aquel pueblo, donde parecía el final rotundo, Dios trajo una transición y un propósito. Así que hoy, en el nombre de Jesús, como lo declaramos y lo decretamos a través de la palabra de Dios, lo que dictamina hoy el inicio, pero fue un cierre de año para nosotros, es un tiempo de transición, es un tiempo de seguir caminando en ese propósito de Dios, amada iglesia. Así que hoy yo quiero pedirle a todos que nos pongamos de pie un momento